Mi papá es, en la zona donde vivimos, mi papá es muy reconocido por muchos de sus compañeros y de su generación y aún de otras generaciones porque fue un buen futbolista. Mi papá era extremo derecho y estuvo en todos los equipos de la colonia. Representó a San Nicolás, representó a Nuevo León, fue a jugar a Estados Unidos representando a Nuevo León. Tuvo por ahí una invitación, dicen las malas lenguas de las buenas personas, que tuvo una invitación de los Tigres, pero por miedo él no quiso ir a entrenar ahí. Pero mi papá es conocido porque es buen futbolista, donde quiera. Y donde quiera que yo iba, siempre era, tú eres el hijo de Jaime, tú eres el hijo de Jaime. Y siempre cargué con esa pregunta que me hacía toda la gente que me llegaba a conocer o conocía que era mi papá. En un equipo donde jugaba fútbol, llegué al primer partido con una playera, con una camiseta de mi papá, de un equipo de la colonia de veteranos. Y el entrenador me vio y me dijo, ¿de dónde sacaste esa camiseta? Yo le dije, es de mi papá. Y me dijo, ¿quién es tu papá? Y yo le dije, Jaime Lara. Me dijo, ¿eres el hijo de Jaime Lara? Y yo le dije, sí. Me dijo, ok, muy bien. Llegamos al campo, puso el cuadro, me puso de 10, de armador, como debe de ser. Y después dijo, ¿dónde está el hijo de Jaime? Y yo levanté la mano, me aventó el balón y me dijo, tú eres el capitán del equipo. Nos golearon 12-0. Fue una derrota que todavía la recuerdo. 12-0, o sea, era muy cruel lo que estaba sucediendo en el partido. Y obviamente nunca volví a ser el capitán del equipo. Tengo traumas. Cuando me dicen que sea el capitán, yo digo, no, yo aquí ya. Yo soy el crack nada más, yo no capitaneo. A nadie nos gusta perder. Yo creo que si somos honestos, a nadie nos gusta perder. Y de hecho trabajamos para poder siempre ganar. Trabajamos para poder siempre tener éxito en las cosas. Y no está del todo mal que queramos crecer y tener aspiraciones en nuestro trabajo, en nuestra familia y que queramos avanzar. Pero para los hijos de Dios, para los que creen y han comprendido y entendido el Evangelio y han valorado la salvación que hay en Cristo Jesús, la vida debe ser distinta. Porque no, como les dije, no nos gusta perder, pero tampoco el Hijo de Dios debería querer ganar a toda costa, sin importar qué. Porque no estamos en esta vida necesariamente para cumplir todas nuestras aspiraciones, sino que estamos en esta vida para glorificar a Dios. Estamos en esta vida para poder glorificar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y pudiera ser que tú estés viviendo la vida cristiana sin entender el Evangelio de Jesucristo. Y esto es justamente lo que les está pasando a algunas personas en las que hemos leído. Este pasaje nos muestra que hay personajes que no les gusta perder y que van a hacer todo lo necesario para no perder. Y la razón por la que no nos gusta perder la podemos entender muy fácilmente. O sea, tenemos mucho deseo de ganar, tenemos mucho deseo a veces de ser mejores que otros. Y cuando perdemos, casi siempre queremos pensar positivamente. Nos ayuda a hacerlo mejor, nos da la motivación para regresar y volver a intentarlo. Y todas esas cosas suenan bonitas, suenan motivacionales cuando pierdes o cuando tienes un fracaso. Pero si somos honestos, tenemos que decir que siempre tenemos que inventar algo cuando perdemos porque no nos gusta perder. Cuando vamos a la palabra del Señor, nos hemos venido dando cuenta desde el capítulo 8 que los discípulos esperaban a un Mesías que viniera a derrocar a Roma y que este Mesías libertador iba a ganar. Pero Jesús comienza a decirles a partir del capítulo 8 que el Hijo de Dios, que el Mesías, tenía que sufrir y dar su vida en rescate por muchos. Y les he dicho que esto es con lo que están lidiando los apóstoles y posiblemente estamos lidiando nosotros también. ¿Por qué el Mesías, el Hijo de Dios, tiene que venir a morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué el Mesías tiene que venir a sufrir? Y eso es algo que la gente de su tiempo no entendía y posiblemente nosotros también nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces todos esperaban un Mesías distinto, pero Jesús vino, enseñó, hizo las señales, hizo los milagros que lo identificaban como el verdadero Hijo de Dios, como el Rey prometido. Enseñaba con autoridad. A toda la gente se le había demostrado que Jesús enseñaba con autoridad, pero ahora estamos en la parte climática donde Jesús va a comenzar a sufrir y va a comenzar a cumplirse todo lo que le estuvo diciendo, que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, iba a venir a dar su vida y que en su vida iba a rescatar a muchos. Y esto es algo que los discípulos no están entendiendo. Y en la primera escena que tenemos aquí, si te fijas, Marcos estructuró esta parte
voy a hacer un clip para lectura de la Biblia en una forma de sándwich. Si te das cuenta, del versículo 10 al versículo 11 se habla de que están haciendo un complot para atrapar y para matar a Jesús. Y después si vas al versículo, del 1 al 2 están haciendo un complot para matar a Jesús. Y del 10 al 12 otra vez vuelven a hacer un complot para matar a Jesús. ¿Te das cuenta? Y en medio hay una historia. Eso es como si fuera un sándwich. Lo de arriba se repite, lo de abajo se repite y en medio hay una historia interesante. Y la razón por la que Marcos está organizando así la historia es porque quiere que pongas mucha atención al contraste que hay en el centro de la historia. Así que mantén eso en tu mente mientras vamos leyendo la historia. Mientras vamos entendiendo la historia. Y en la primera escena, que está del 10 al 12, del 1 al 2, dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Y aquí hay algo bien interesante porque hay una especie de ironía. Porque la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura es esta fiesta que se inaugura o que se institucionaliza en Éxodo capítulo 12, 11 y 12, si te acuerdas. Dios envió las plagas al pueblo de Egipto para que dejara ir libre al pueblo de Israel, pero en aquel entonces cada plaga que hacía, el faraón decía ya se pueden ir y se arrepentía, decía que sí y luego siempre no. Y después de eso iba a venir el último castigo para el pueblo de Egipto por haber esclavizado al pueblo de Dios, por haber maltratado y hecho genocidio incluso hacia el pueblo de Dios. Y lo que hace es que viene la muerte de los primogénitos. Y dijo que si no dejaban ir a su pueblo, Dios iba a castigar al pueblo de Egipto con la muerte de los primogénitos. Pero mientras tanto, Dios le dice a su pueblo que tienen que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto, y lo tenían que cocinar y comer de una manera, y que la sangre del cordero tenían que ponerla en los postes de la casa. De esa manera ellos iban a distinguir como el pueblo de Dios y ellos no sufrirían ningún daño de muerte. Entonces Dios les enseña esta fiesta a través de Moisés, hacen el sacrificio del cordero, comen los panes sin levadura, entendiendo o simbolizando que la levadura es como la influencia de otros pueblos y que ellos deberían ser sin levadura, solamente fieles a Dios, solamente en la sabiduría de Dios, solamente como en las tradiciones del pueblo de Dios. Y celebran esa fiesta y Dios les dice que esa fiesta va a ser una fiesta perpetua por todas sus generaciones. Es decir, todas las generaciones van a recordar que yo los libré del pueblo de Egipto a través de la muerte de un cordero. Y eso es significativo porque 1500 años después que nos encontramos ahora en Marcos, el pueblo de Dios sigue celebrando la Pascua, sigue celebrando la fiesta. De hecho, hay judíos que lo siguen haciendo. De hecho, tú y yo lo seguimos haciendo en la Cena del Señor, que vamos a celebrar en un momento más. Pero vamos a decir más adelante cuál es el significado para nosotros. Esa fiesta les garantizaba al pueblo de Dios que algún día va a haber una salvación mayor. Recordar la salvación de Dios en el pasado les recordaba esa profecía mesiánica, esa promesa mesiánica que algún día iban a ser liberados plena y completamente. Te digo por qué, porque esa salvación del Cordero de Dios que los libró de Egipto no los hizo libres para siempre. Ellos volvieron a ser esclavos de Nabucodonosor. Y después Dios los libró de la mano de Nabucodonosor, ahí en el 500 antes de Cristo, ya les había hablado de eso, pero volvieron a ser esclavizados otra vez por Roma y ahora están ahí. Pero ahora viene la sangre del cordero, un cordero mayor, un cordero mejor, un libertador incluso mejor que Moisés, que les va a dar libertad para siempre, libertad eterna y de verdad duradera. Por eso Juan a sus primeros discípulos, Juan el Bautista, cuando se encontró con Jesús, les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el cumplimiento de aquella fiesta. Esta fiesta tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora puedes ver la ironía de los escribas muy religiosos según ellos, diciendo: ya viene la fiesta, hay que prender y hay que matar a Jesús, pero no durante nuestra gran fiesta. Y suena absurdo, porque ellos no estaban vinculando la fiesta con Jesús, no estaban vinculando la fiesta con el sacrificio que estaba a punto de hacer Jesús. Al contrario, querían matarlo. Y suena más irónico todavía porque en su deseo de querer matar a Jesús se estaba cumpliendo la palabra y la profecía de Dios que el Mesías tendría que ser muerto. Entonces esta escena está ahí, cuando están haciendo este complot contra Jesús,
para demostrarnos que los fariseos, los principales sacerdotes que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios, no estaban entendiendo nada. Y el versículo 2 dice, pero no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto. Es decir, el salmista está diciendo, no queremos que, el escritor, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, estaban diciendo, no queremos que nadie nos arruine nuestra fiesta. Y el lector del Evangelio de Marcos y tú y yo que estamos viendo esta escena, quisiéramos meternos en la historia y decirles a esos principales, la fiesta se trata de Jesús. La fiesta que ustedes han celebrado por siglos y siglos y siglos era un anuncio de que el Mesías de Dios iba a venir a morir en una cruz para salvarles. Es absurdo lo que están haciendo, no vayan por ahí, camino equivocado, den la vuelta, sigan a Jesús. Pero ellos van a ir por esa dirección. Después brinca la escena a una casa en Betania, donde estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. No sabemos si Simón el leproso es el leproso de Marcos capítulo 1 que leímos hace mucho tiempo, porque posiblemente Jesús sanó muchos leprosos. Pero Marcos nos deja ver que este Simón el leproso ahora tiene una cena y está en su casa. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque un leproso no podía tener gente en su casa. Un leproso ni siquiera podía estar cerca de la comunidad en ese entonces porque creían que su enfermedad era contagiosa, era inmundo. Entonces los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad en aquella cultura y tenían que andar con una campana avisando que iban a pasar porque tenían que comprar comida o algo. Y se tenía que tener muchos cuidados y había mucha discriminación. Y ahora, en el reino de Cristo, Jesús está a punto de ser capturado y llevado a la cruz del Calvario y pensamos que el reino de Cristo está en declive, pensamos que el reino de Cristo va a sucumbir, pensamos que el reino de Cristo va a terminar, pero esta escena es maravillosa porque nos recuerda que el reino de Cristo no tiene forma de ser destruido. E incluso ahora Jesús, en medio de este complot, está comiendo con Simón, el que antes era leproso. Y esa escena es un maravilloso ejemplo. Es un maravilloso ejemplo de la capacidad de obrar de Jesús en la vida de las personas para sanarles por completo y darles una nueva vida. Esta cena de Simón el leproso no pudo haber sido realidad, sino es porque Jesús en su misericordia le sanó. Entonces en esa cena irrumpe la escena una mujer. Y esta mujer vino, dice el versículo 3, con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Y algo que tenemos que entender de la cultura o de este tiempo es que estos frascos de nardo puro eran un perfume muy costoso. Pero estos perfumes se guardaban para una ocasión muy especial, porque no son como los perfumes caros que ustedes se compran, que tienen como una tapita y un aspersor que te echas tantito y luego lo guardas. Este perfume se tenía que abrir rompiendo el frasco y una vez roto el frasco se tenía que usar todo. Muchas personas lo usaban más bien como una garantía de herencia, muchas personas lo guardaban por si algún día pasaba algo, les iba mal y venderlo les podía ayudar a salir adelante. Pero esta mujer, que no sabemos quién es en el Evangelio de Marcos, irrumpe la cena, irrumpe la comida, rompe el frasco y lo derrama en la cabeza de Jesús. Y como es natural, la gente que estaba ahí, que vio esta acción, comenzaron a criticarla y a juzgarla. Dice, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero darlo a los pobres. Un denario era el sueldo de un jornalero, de una persona. Con un denario una familia podía vivir bien un día, tenía todo lo que necesitaba. 300 denarios posiblemente es el salario de una persona de todo un año, para que te des más o menos idea de cuánto costaba ese perfume o en cuánto estaba valorado ese perfume. Era un perfume sumamente costoso. Y al ver que lo derramaron sobre Jesús así de la nada, o sea, lo derraman y lo ponen sobre Jesús, era natural que la gente dijeron, no, ¿cómo lo desperdiciaron? ¿Por qué hicieron eso? Hay una valoración de la gente que está alrededor al ver la obra que está haciendo la mujer diciendo, no, hombre, se nos hubiera servido para hacer esto o aquello.
Esto hubiera servido para dar a los pobres. Y qué hipócritas. Porque Jesús ya le había dicho al hombre rico que vendiera sus bienes y lo diera a los pobres, ¿no? Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero ven que una mujer da un perfume muy costoso y lo derrama sobre Jesús, y ahí se dicen, uy, ¿por qué no lo dio a los pobres? Muchas veces vemos que otras personas actúan de una manera en favor del reino y los criticamos y los juzgamos, posiblemente porque nosotros no estaríamos dispuestos a hacer lo mismo. Pero mira esta escena, regreso otra vez a la escena, y la mujer está siendo juzgada porque derramó un perfume muy costoso y lo desperdició. Y la pregunta es, ¿realmente lo desperdició? ¿Realmente la inversión de esta mujer fue pérdida? ¿Sería absurdo que si tú tienes dinero guardado y quisieras invertir en lo que sea que inviertas, sería absurdo que fueras y lo tiraras en la calle? Sería absurdo que lo agarraras tu dinero o agarraras algo muy valioso y simplemente lo desperdiciaras. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente esta mujer está desperdiciando el perfume? Y Jesús va a responder a lo que esta mujer está haciendo. De esta mujer no se dice nada. Solamente la mujer entró y sin tener contexto nadie, esta mujer derramó este frasco de perfume. Jesús dice en el versículo 6, déjenla, porque la estaban reprendiendo. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les está diciendo, si realmente lo que está expresando su corazón fuera verdadero, a los pobres siempre han estado con ustedes. Y a los pobres siempre les han podido hacer el bien. De hecho, nuestra actitud hacia la gente necesitada debería ser de generosidad, de los hijos de Dios. Jesús no está diciendo que no seamos generosos con las personas y que solamente el dinero lo demos para una iglesia, para un ministerio. Jesús nos está diciendo que nosotros y que su pueblo debe ser generoso. Eso no está en cuestión, no está en cuestionamiento. Jesús les está diciendo, los pobres siempre están con ustedes y siempre pueden ayudarlos, siempre pueden ser generosos con ellos. Pero lo que está sucediendo aquí es algo completamente histórico. Es algo completamente significativo. No sé si vieron en las últimas semanas, pero se hizo viral, que un hombre compró un terreno en una iglesia y un pastor se acercó con él para decirle que Dios una noche antes le había dicho, según él, y es mucho decir que es pastor porque solamente es un lobo vestido de oveja, y le dijo a ese hombre que ese terreno se lo tenía que dar a él, en nombre de Dios, y que Dios le iba a dar más de lo que él estaba dando. El problema es que entiendo que esa historia termina donde ese hombre sí le dio el terreno al pastor. Y cuando eso sucede, pues dices dos cosas. Una, el otro es un timador, es un engañador, porque ese texto no se usa para eso, y ahorita te voy a explicar por qué. Es un timador ese hombre, es un peligro para la gente que cree en eso, pero también el otro, ¿para qué se lo da? ¿No? También el otro en su corazón bien torcido dice, si yo le doy el terreno me va a dar otra vez más. Entonces sí conviene esta inversión, déjaselo doy para que me dé más. Entonces mucho peca el que se roba la vaca como el que les tira la pata, decimos acá. Y podemos ver esta expresión y podremos decir, Josué va a comenzar a decir que tenemos que dar dinero. Josué va a decir que tenemos que empezar a donar nuestro carro que me acabo de comprar. No, mira esta mujer lo que está haciendo. Mira la explicación de lo que está haciendo esta mujer en los labios de Jesús. Jesús ya les dijo, ustedes pueden ser generosos con los pobres, pero ella ha hecho lo que ha podido. Número 1, Jesús está ayudándoles a entender que su presencia en medio de ellos es significativa. No siempre me tendrán con ustedes. Va a llegar un momento donde yo no estaré aquí físicamente. Jesús nos iba a enviar otro consolador, eso es cierto, pero Jesús les está anunciando que va a ir a morir en la cruz del Calvario y después obviamente va a ascender a los cielos con su Padre. Pero no siempre me tendrán aquí con ustedes. Pero esta mujer, fíjate la frase, ha hecho lo que ha podido. ¿Ha hecho lo que ha podido en qué sentido? Ha hecho lo que ha podido para ungir mi cuerpo para la sepultura. Y es interesante porque si vas a Marcos capítulo 16, dice, pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús.
Es decir, la tradición era que iban al sepulcro, tomaban el cuerpo y con especias aromáticas, con perfumes, ungían el cuerpo. Pero cuando María Magdalena iba a ir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, Jesús ya había resucitado. Y chistoso, porque esta mujer les ganó y ella lo ungió primero. Y es más interesante porque esta mujer representa a todos estos personajes, o se une a todos estos personajes que están entendiendo quién es Jesús de una mejor manera que incluso los discípulos. ¿Te acuerdas de los discípulos? Jesús en el capítulo 8, cuando les dijo que iba a sufrir, Pedro dijo, lo reprendía, dijo que esto no te acontezca, y Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, porque no pones la mira en las hojas de Dios, en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si se negare a todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa le dará al hombre por su alma? Jesús ya había dicho que si te identificabas con Él y si creías en Él, tú tenías que perderte en Él para poder salvar tu vida. Porque todo aquel que quisiera salvar su vida por sí mismo, por sus propios esfuerzos, la iba a perder. Y eso es algo muy natural, no sé si te ha pasado, pero ahí estás tú y yo esforzándonos y haciendo un montón de esfuerzo, un montón de dedicación a lo que hacemos. Y muchas veces las cosas no salen y nos frustramos. Estamos tratando de sacar adelante nuestra vida, la vida de nuestros hijos, y no se da, te frustras, te enojas con medio mundo y no se dan las cosas como esperabas. Y es tan evidente y tan fácil darte cuenta que las palabras de Jesús son verdad, que queriendo salvar tu propia vida la vas a perder, pero que perdiendo tu vida en Cristo y viviendo para el reino de Cristo la vas a salvar, la vas a ganar. Eso es maravilloso porque Él sabe cuidarnos. Él sabe en su misericordia, sabe guiarnos. Un amigo mío que es muy trabajador, es muy disciplinado, una vez me contó que en su trabajo estaba buscando un nuevo puesto. Y que se esforzó un montón, hizo más de lo que le pedían. Se esforzó y estaba compitiendo por ese puesto y fue indisciplinado. De repente llegaba tarde a casa, de repente dejaba de hacer cosas con la familia, de repente incluso faltaba a la iglesia porque dijo, estos meses me voy a enfocar en ganarme ese puesto. Cuando llegó la convocatoria y anunciaron al nuevo director de ese puesto, no lo eligieron a él. Y al siguiente día le llegó un correo y le dijeron, oye, hay una vacante aquí, ¿la quieres? Y dice que era el mismo puesto en otra área. Y él dijo, sí. Y que le dijeron, ok, es tuya, preséntate mañana. Y él dice que ahí se dio cuenta de lo legalista que era. Porque dice, ¿sabes qué me pasó? Yo estaba frustrado porque me esforcé y no me dieron por lo que me esforcé. Y estaba enojado de recibir lo otro porque por eso no me esforcé y me lo dieron. Dice, y en mi corazón me di cuenta que yo quería ganarme las cosas. Yo quería ganarme por mis propias obras todas las cosas. Y ojo, el esfuerzo no está mal, está bien, pero los hijos de Dios ven la gracia de Dios en todo. Pero los hijos de Dios, aún en el esfuerzo y aún en que no tienen el trabajo, puedes decir, está bien, estoy en la gracia de Dios. Él sabe lo que hace conmigo y con mi familia. Yo estoy cumpliendo con mi parte. Y dice él que para él ese momento fue un golpe duro en el orgullo, porque le dieron un trabajo que si no hubiera hecho nada, si no hubiera descuidado a su familia todos esos meses, como quiera le hubiera llegado esta oportunidad. Con esto estoy diciendo que no se esfuercen, esforcémonos en nuestro trabajo. Pero cuando no entendemos la vida que estamos viviendo, va a pasar que no vamos a valorar a Cristo como esta mujer lo valoró. Esta mujer, a diferencia de todos los demás que estaban alrededor, esta mujer estaba entendiendo que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a ser sepultado. Posiblemente esta mujer estaba viendo a futuro más que ellos, tal como lo hizo Bartimeo, un ciego mendigo que de repente le grita a Jesús con un nombre bien teológico, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer, al igual que todos los demás personajes, como la mujer del flujo de sangre, que tuvo una fe que dijo, si tocar el manto de Jesús voy a ser sana de mi enfermedad. Si te das cuenta, todos estos personajes que están en el Evangelio de Marcos son una enseñanza para los discípulos y son una enseñanza para nosotros. Y ahora esta mujer está irrumpiendo y está derramando un frasco de perfume muy costoso, pero ella no valoró lo costoso del perfume, sino valoró la muerte de Cristo Jesús. Y ella se anticipó para ungir su cuerpo
para la sepultura. Y me encanta porque dice, ella ha hecho lo que ha podido. Porque, hermanos, cuando entiendes la gracia de Dios y personas que nos acompañan hoy, mi deseo es que comprendas la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. Pero cuando la comprendes, ¿qué puedes hacer para devolver esa gracia? ¿Hay algo que puedas hacer para estar empatado con Dios? ¿Hay una forma en la que tú puedas negociar con Dios y hacerlo socio de tu negocio, de tu vida y decir, Dios, yo hago esto y tú me das esto y así nos vamos y nos vamos emparejando ahí? Hay veces que tú das más, hay veces que yo doy menos, o hay veces que tú das menos y yo doy más. ¿Hay una forma de negociar así con Dios? Claro que no. Cuando conocemos la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados y para darnos una libertad verdadera como la que cantábamos hace un momento, no hay cosa que puedas hacer que compense eso. Ni sirviendo a la iglesia, ni dando todo tu dinero, ni nada que puedas hacer puede compensar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y me encanta porque dice, esta mujer ha hecho lo que ha podido. Y mira lo que dice el 9. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. Y estamos aquí 2000 años después recordando a esta mujer. Olimpiadas de París 2024. Todos recuerdan a este hombre se me fue el país, de Turquía, que se llama Yusuf Dikep. Yusuf Dikep, medalla de plata en tiro deportivo de 10 metros, creo. Y es recordado porque perdió la medalla de oro, pero es recordado porque todos los demás de tiro con arco están aquí con 1000 cosas, con unos lentes especiales, uno se tapa un ojo, una lupita, un montón de cosas y todos estaban disparando con un chorro de equipamiento. Y ese hombre llegó, como que fue a trotar un ratito y llegó así, ¿no? Vestido con pants, una playera como deportiva cualquiera, son unos tapones para los oídos y solamente con una mano en la bolsa disparó y todos estaban riendo de que este hombre estaba bien relajado y ganó la medalla de plata. Todos dicen que del segundo lugar nadie se acuerda, pero es chistoso porque hasta la fecha te aseguro que te acuerdas de él y no sabes quién ganó el primer lugar. Todos lo recordamos a él porque hicieron un montón de memes. Ya sé que a ustedes no les gustan las redes sociales, que no están ahí porque son bien santos, pero fue viral este hombre y nadie se acuerda del primer lugar. Algo así está pasando con la mujer. Los otros con sus grandes imperios, líderes religiosos, sumos sacerdotes, escribas, gente en el nombre, y Jesús dice, de la que se van a acordar por generaciones es de esta mujer. Que esta mujer, al igual que la viuda del capítulo pasado, nos muestra lo que es una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esta mujer está viviendo en otra realidad y está viviendo en la realidad del reino, dando lo que puede para el reino de Cristo, haciendo lo que puede para el reino de Cristo. Ahora, esta mujer estaba dando algo histórico, simbólico, pero particular en Cristo. Y yo siempre digo esto: si un día un líder religioso te pide que des dinero a la iglesia, yo te diría no lo des. Si un líder religioso, ya sea yo que me chisquee después, no es cierto, te pide que Dios le dijo que ayer tuvo un sueño y que Dios le dijo que el carro nuevo que te compraste lo debes de donar, no se lo des. Escúchame, no se lo des. Dios no habla así. Dios nos habló por su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras por medio de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo que constituyó heredero de todo. No lo hagas. Pero si Dios pone en tu corazón, tú solo, allá con Dios, sin meter a nadie más, dar algo para el bien de tus hermanos, hazlo. Porque es un tema de tuyo con Dios. Lo que está sucediendo con esta mujer es que esta mujer está algo entre él y Dios y lo está dando a Jesús, que es Dios. Entonces, ¿un líder religioso puede pedir de ti algo? La respuesta es no, no. Como dijo don Ramón, eso significa peligro. Huye de ahí. ¿Pero Dios puede pedir lo que sea de tu vida? Sí, porque Él es dueño de todo lo que tenemos.
Un líder religioso no puede obligarte a dar frutos espirituales. Pero ¿sabes qué? Dios sí puede obligarte y decirte, eso que está en tu corazón está mal. Contra todos te defiendes, a todos les ganas, pero ese pecado, eso que está en tu corazón es pecado. Dios sí puede hacerlo. Los seres humanos estamos limitados. Así que en tu relación con Cristo, estoy seguro que va a hacer cosas que a lo mejor no pensaste que podías hacer por el bien del reino y por el bien de alguien más. Pero es algo tuyo y Dios. Entonces acuérdense, si algún día religioso, en cualquier otro lado, les dice, Dios me dijo que, cuéntaselo lo que más confianza le tengas y corre. Pero Dios es dueño de nuestras vidas. Y esa mujer, al entender que Jesús iba a ser sepultado, que iba a morir en la cruz del Calvario, ¿qué hizo ella? Lo que podía. ¿Qué puedo hacer? Derramó su perfume sobre Jesús. Y estoy seguro que un verdadero creyente, si hubiera vivido en esa época, en esa etapa, hubiera hecho lo mismo. Porque lo más preciado, y esta es la enseñanza, lo más preciado que tiene esta mujer es el Evangelio de Jesucristo. Y un verdadero creyente, lo más preciado que tiene en su vida es el Evangelio de Jesucristo. No son los títulos que tengas, no es la escuela donde estudian tus hijos, no es la universidad donde los quieres meter, no es los logros que quieres tener. Lo que más apreciamos y más valoramos es el Evangelio de Cristo, que nos salvó y nos dio vida cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y permítanmelo explicártelo finalmente de esta manera. Caleb está en natación, es buen nadador mi hijo, pero tengo que contar anécdotas de mis hijos antes de que crezcan y se empiecen a enojar. Ahorita están en la edad donde no se enojan. Pero Caleb no es competitivo, no le gusta competir. Entonces lo estaba viendo entrenar en sus entrenamientos y la maestra aventaba a Caleb con los niños que iba a competir y Caleb ganaba. Y después en la segunda, Caleb ganaba. Yo empecé a emocionar, dije, no hombre, mi hijo ya, ahora sí ya lo logró, ya ganó. Llegó la competencia, porque lo están invitando a competir. Y la maestra estaba frustrada igual que yo, no crean. Porque cuando fue la competencia, hicieron el sonido Caleb se avienta al agua y Caleb comienza a nadar en zigzag. Llegó al último y yo estaba frustradísimo porque no me gusta perder. Porque me acordé del 12-0 y dije, no, a mi hijo no le va a pasar. ¿No? Salió Caleb de la alberca con una sonrisa corriendo hacia donde estaba yo. Y yo estaba con una cara de me lo voy a comer vivo porque hizo eso. Y Caleb dice, papá, ¿viste? Y yo, ¿qué, hijo? Iba nadando como tiburón. Karen y yo estábamos ahí como, ¿sabes? O sea, Caleb, gana, no, o sea, haz lo que sabes hacer. Pero mi hijo estaba en otra realidad. Y sabes, así vive el Hijo de Dios. No vive compitiendo con todas las demás personas. No vive queriendo anhelar todo lo que puede recibir en esta vida, sino que sabe disfrutar de esta vida a la luz del Evangelio de Jesucristo, que lo salvó por gracia. Y en todas las decisiones que tomas como familia, como hijos, en todas las decisiones que estamos tomando, en cualquier cosa financiera, en la educación de tus hijos, en dónde vas a comprar el súper, a quién vas a invitar a comer a tu casa, todo lo hacemos a la luz del Evangelio de Jesucristo, que nos salvó. El Evangelio debe ser el centro de nuestra vida y debe ser lo que condiciona cualquier decisión que tomas en la vida. Por eso somos hijos de Dios, por eso valoramos el reino de Dios más que cualquier otra cosa. Si no, sería una ironía que estés viniendo a la iglesia a escuchar el Evangelio y el Evangelio de Jesucristo y estés viviendo como vive cualquier persona que no cree en el Evangelio de Jesucristo. Porque eso implica que posiblemente no estás entendiendo, al igual que Judas y al igual que los escribas, que el Evangelio de Cristo nos salvó por gracia y que ese tipo de salvación eterna, duradera y para siempre, ese reino indestructible, se merece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Mira cómo termina la historia. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, que había visto los milagros de Jesús, que había escuchado las explicaciones de Jesús a las parábolas, que había estado con Jesús en su enseñanza, dice que fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero y buscaban cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Es decir, no en la fiesta de la Pascua. No vaya a ser que nos la arruine Jesús. Y te fijas cómo en la escena
Hay personas que no tienen ni idea de lo que está pasando. Judas mismo no tiene idea de lo que está pasando, sin entender que Jesús está yendo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. La única manera en la que puedes vivir fielmente para Cristo es viviendo a la luz de su muerte. La única manera en la que puedes vivir fielmente para Cristo es admirando la gloria de la cruz de Cristo y entregándote por completo. Vivir de esta manera implica que vamos a perdernos en Cristo viviendo para sus propósitos, no para ganar salvación porque no la podemos ganar, sino que vamos a vivir para el reino de Cristo porque ya hemos sido salvados y valoramos esa salvación que tenemos ahora en Cristo. Nosotros no estamos jugando a ganar. Lo que hacemos, no lo hacemos para ganar, tampoco para perder, esforcémonos. Pero estamos jugando esta vida, valga la expresión y la analogía, estamos viviendo para jugar para la gloria de Cristo. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y en este mundo. Y para que más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo para que Cristo sea proclamado al servir a mis hermanos, al compartir el Evangelio con otros, al ver por las necesidades de nuestros hermanos. Y te digo algo, los discípulos no pudieron vivir de esa manera antes de la muerte de Cristo, antes de la resurrección. Más adelante vamos a comenzar a ver cómo todos dejaron a Cristo solo. Vamos a ver cómo Pedro negó a Jesús. Vamos a comenzar a ver cómo Jesús se queda solo. Y este Pedro, fíjate lo que escribe después. Escribiendo las iglesias para animarles, Pedro después de la resurrección de Cristo, Pedro después de que vio a Cristo resucitado, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Pedro, el que negó a Jesús, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y alguien por ahí diría: oílo, ¿no? Pero ese es el Pedro que se encontró con Cristo. Ese es el Pedro que vio a Cristo crucificado, que lo vio resucitado y que su vida fue transformada. Era un Pedro que no quería sufrir, que no quería pagar el precio por nada. Y ahora es un Pedro que está animando a la iglesia diciéndole: oigan, los sufrimientos son esperados, no es extraño. Pero alégrense, porque aunque parezca que vamos perdiendo, vamos a ganar. Siempre vamos a ganar. Al final del tiempo vamos a ganar, porque estamos en el reino indestructible de Cristo. Y no estamos compitiendo en una carrera ni política, ni estamos compitiendo en una carrera social para ganar. Estamos jugando, estamos corriendo una carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, trayendo más gente al Evangelio, que conozca el Evangelio y dependiendo completamente del cuidado de Dios para nuestras vidas. Y mira lo que ve Juan en el Apocalipsis. Este Juan que pidió estar a la derecha de Jesús, que pidió un lugar de honor. Dice Juan, capítulo 5, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjate lo que está haciendo Juan, exiliado en una isla, anciano ya. Juan, que antes no pudo ver la gloria de la cruz de Cristo. Juan, que antes estaba pidiendo un lugar de honor. Ahora, después de todo lo que está pasando, después de la resurrección de Cristo, ahora Juan en la cruz de Cristo dice, en esa visión dice que ve un cordero como inmolado, el cordero de Dios, Cristo. Y dice que ahora ese cordero que fue inmolado toma el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Donde antes Juan posiblemente vio una locura, vio algo sin valor, ahora Juan está viendo gloria, poder, honra. Y esa es la meta más sublime y maravillosa del cristiano. Que cuando contemplemos la cruz de Cristo, su obra en la cruz y su resurrección, podamos ver honra, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza. Y al ver eso, nos va a llevar a hacer todo lo que podamos por el bien del reino de Cristo, como esta mujer lo hizo. Esta mujer hizo lo que podía, porque esta mujer valoraba la obra de Jesús por sobre todas las cosas. ¿Qué estás valorando tú por sobre todas las cosas?
Tienes que pensar mucho en eso. Porque en lo que valoras se nos va el tiempo, el dinero y nuestro esfuerzo. El deseo es que valoremos el reino de Cristo por sobre todas las cosas, como esta mujer. ¿Y qué tienes que hacer? Lo que puedas, como esta mujer. Pero también, si tú estás valorando más otras cosas, que tal vez consideras que esas otras cosas que valoras algún día te van a dar lo que esperas, yo te voy a decir, tal vez si tú estás invirtiendo dinero y haces una buena inversión en algún lugar, sí te va el rendimiento que tú estás esperando, porque es un cálculo matemático. Pero en las cosas que tienen que ver con tu alma, en las cosas que tienen que ver con tu vida, en las cosas que tienen que ver con tu libertad espiritual, no hay nada que pueda darte ni ofrecerte lo que Jesús da en la cruz del Calvario. El perdón que necesitas otorgar también, se encuentra en admirar la cruz de Cristo como lo más valioso y maravilloso que tenemos y lo más maravilloso que existe. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida a causa del Evangelio la salvará. Todo aquel que viva para el reino de Cristo, gracias a su cruz, gracias a su muerte, será salvo. Y eso es algo maravilloso. Mi invitación es que puedas contemplar la cruz de Cristo, que puedas darte cuenta que Él murió por tu pecado, reconocer que eres pecador delante de Dios y entregar tu vida por completo al servicio del Señor. No por obras, no para ganar, sino porque Él ya ganó en la cruz del Calvario y te dio salvación y vida. Entonces recordemos a esta mujer como un referente para todos nosotros. Es Jesús diciéndole a su pueblo, a su iglesia: miren a esta mujer, así se vive en el reino de Cristo. Dando todo lo que tenemos para el reino, entendiendo y uniéndonos a la visión de la cruz del Calvario. Porque la única manera en la que puedes vivir fielmente para Cristo es admirando la gloria de la cruz de Cristo y entregándote por completo. La cruz de Cristo no es un amuleto. No es algo que puedas tener tal vez, está bien si lo tienes, pero no es algo que tengas en tu carro, en tu casa y que irradie algún tipo de buena suerte. La cruz de Cristo es un impulso a la reflexión de su obra en la cruz del Calvario y de los alcances espirituales y poderosos que tiene en su iglesia. Así que contempla la cruz de Cristo. Contempla el sacrificio de Cristo como esta mujer y vive para su gloria. Porque Él te ha perdonado, y si no estás viviendo para Él, Él puede perdonar tu pecado y puede darte una nueva vida y te puede hacer vivir para su gloria. Nadando como mi hijo, en zigzag, despreocupado, que la carrera que estamos corriendo está guardada por nuestro Señor. Señor, ahora que nos acercamos a la mesa, yo quiero rogarte que tú nos bendigas al recordar tu muerte, nos bendigas al recordar lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos tu bendición, Señor, por sobre todas las cosas, en Cristo. Dirige nuestra mente y nuestro corazón a Él y sosténnos en tu gracia, Padre. Ayúdanos a valorar tu reino, como esta mujer lo valoró y como muchos otros a lo largo del tiempo nos han dado testimonio de valorarlo. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.